Capítulo 14. En el bosque oscuro. «Bueno, ¿qué te parece?», dijo Jace todavía sin mirar a Clary. En realidad, no la había mirado desde que ella y Simon habían llegado frente al umbral de la casa en la que los Lygood estaban viviendo ahora. En su lugar, estaba echado contra una de las altas ventanas de la sala de estar, mirando fijamente cómo el cielo se oscurecía rápidamente. Un tipo que asiste al funeral de su hermano de 9 años y pierde toda su alegría. «Jace», dijo Alec con una voz cansada, «no lo hagas». Alec estaba desplomado en una de las recargadas sillas gastadas que eran las únicas cosas que había para sentarse en la habitación. La casa tenía la atmósfera rara de esas casas que pertenecen a desconocidos. Estaba decorada con telas de estampados florales, de tonos pastel y con adornos, y todo en ella estaba ligeramente gastado o hecho jirones. Había un bol de cristal lleno de bombones sobre una mesita cerca de Alec. Clary, hambrienta, se había comido unos cuantos y los había encontrado secos y desmigajados. Se preguntaba qué tipo de gente había vivido allí. Del tipo que sale corriendo cuando las cosas se ponen difíciles, pensó ella, amargamente. Merecían tener su casa ocupada. «¿Que no haga qué?», preguntó Jace. Estaba suficientemente oscuro en el exterior ahora para que Clary pudiera ver su rostro reflejado en el cristal de la ventana. Sus ojos parecían negros. Llevaba el atuendo de duelo de cazadores de sombras. No eran las ropas negras para los funerales, ya que el negro era el color de las equipaciones y la lucha. El color de la muerte era el blanco, y la chaqueta blanca que Jace llevaba tenía runas escarlatas bordadas en el material alrededor del cuello y de las mangas, distintas de las runas de la batalla, que eran todas de agresión o protección. Esas hablaban un lenguaje más suave de cicatrización y profunda pena. Había bandas de metal repujado rodeando sus muñecas también, con runas similares en ellas. Alec estaba vestido de la misma manera, todo de blanco, con las mismas runas rojas y doradas trazadas sobre el material. Hacía que su cabello pareciera muy negro. Jace, pensó Clary, por otra parte, todo de blanco parecía un ángel, aunque uno del tipo vengador. «¿No estás furioso con Clary o con Simon?», dijo Alec. «Al menos», añadió con un débil ceño fruncido, «no creo que estés furioso con Simon». Clary medio esperaba que Jace esperara una contestación enojada, pero todo lo que dijo fue: «Clary sabe que no estoy enfadado con ella». Simon, echando los codos sobre el respaldo del sofá, puso los ojos en blanco, pero solo dijo: «Lo que no entiendo es cómo Valentine consiguió matar al Inquisidor. Pensaba que las proyecciones no podían en realidad afectar a nada». «No deberían ser capaces», dijo Alec. «Solo son ilusiones, tanto el aire coloreado como el habla». «Bueno, no en este caso. Introdujo la mano y la giró». Clary se estremeció. «Había mucha sangre». «Como una gratificación especial para ti», dijo Jace a Simon. Simon ignoró esto. «¿Ha habido alguna vez un inquisidor que no muriera de una muerte horrible?», se preguntó este en voz alta. «Es como ser el batería de los Spinal Tap». Alec friccionó la mano contra su cara. «No puedo creer que mis padres aún no sepan nada de todo esto», dijo él. «No puedo decir que esté deseando contárselo». «¿Dónde están tus padres?», preguntó Clary. «Pensé que estaban arriba». Alex sacudió la cabeza. «Todavía están en la necrópolis, en la sepultura de Max. Ellos nos enviaron de vuelta. Querían estar solos un tiempo allí». «¿E Isabel qué?», preguntó Simon. «¿Dónde está?». El humor, tal como era en él, había abandonado la expresión de Jace. «No saldrá de su cuarto», dijo él. «Piensa que lo que le pasó a Max es culpa suya. Ni siquiera vino al funeral». «¿Has intentado hablar con ella?». «No», dijo Jace. «Hemos estado dándole puñetazos repetidamente en la cara en su lugar. ¿Por qué crees que eso no funcionaría?». «Solo era por preguntar algo». El tono de Simon era suave.
Nosotros le contaremos todo esto de que Sebastián no era en realidad Sebastián, dijo Alec. Podría hacerle sentir mejor. Cree que tenía que haber sido capaz de saber que había algo malo en Sebastián, pero que fuera un espía... Alex se encogió de hombros. Nadie notó nada sospechoso en él, ni siquiera los Penhallow. Yo pensaba que era un imbécil, señaló Jace. Sí, pero eso era solo porque... Alex se hundió más en su silla. Él parecía agotado. Su piel de color gris pálido contrastaba con el blanco de sus ropas. Apenas importa. Una vez que ella descubra lo que Valentine ha amenazado, nada va a animarla ya. ¿Pero realmente lo haría?, preguntó Clary. Enviar un ejército demoníaco contra los Nephilim. Me refiero a que él todavía es un cazador de sombras, ¿no? No podría destruir a su propia gente. Él no se ha preocupado mucho de que sus hijos no fueran destruidos, dijo Jace encontrándose con su mirada al otro lado de la habitación. ¿Qué te hace pensar que se preocuparía por su gente? Alec miró del uno al otro, y Clary podía decir por su expresión que Jace no le había contado todavía nada de Ithuriel. Él parecía perplejo y muy triste. Jace, esto explica una cosa, dijo Jace sin mirar a Alec. Magnus estuvo tratando de ver si podía utilizar una runa de rastreo sobre alguna de las cosas que Sebastián dejó en la habitación, para ver si podía localizarlo de esa manera. Dijo que no estaba encontrando mucho que leer en nada de lo que le dimos. Simplemente todo plano. ¿Qué significa eso? Eran cosas de Sebastián Verlac. El falso Sebastián probablemente las cogió cuando lo interceptó. Y Magnus no está obteniendo nada de ellas porque el verdadero Sebastián... Probablemente está muerto, finalizó Alec. Y el Sebastián que conocemos es demasiado listo para dejar nada atrás que pudiera utilizarle para seguirle la pista. Quiero decir, no puedes rastrear a alguien a partir de cualquier cosa. Tiene que ser un objeto que de algún modo esté muy relacionado con esa persona. Una reliquia familiar, una estela, un cepillo con algo de cabello en él, algo como eso. Lo que es muy malo, dijo Jace, porque si pudiéramos seguirle, probablemente nos llevaría directos a Valentine. Estoy seguro de que se ha escabullido directo de vuelta a su amo con un informe completo. Probablemente le contará todo acerca de la descabellada teoría del lago espejo de Hodge. Puede que no sea descabellada, dijo Alec. Hay guardias emplazados en los caminos que van al lago, y hay protecciones levantadas que les advertirían si llega alguien allí a través de un portal. Fantástico. Estoy seguro de que todos nosotros nos sentimos muy seguros ahora. Jace se echó hacia atrás contra la pared. Lo que no entiendo, dijo Simon, es por qué Sebastián se quedó. Después de lo que hizo a Izzy y a Max, se le iba a encontrar. No había más que fingir. Quiero decir, incluso aunque pensara que había matado a Izzy en vez de solo dejarla sin sentido, ¿cómo iba todavía a explicar que ambos habían muerto y que él estaba bien? No, fue raro. Así que, ¿por qué quedarse en la batalla? ¿Por qué subir al Gara por mí? Estoy bastante seguro de que a él en realidad no le importaba si de una manera u otra yo vivía o moría. Ahora estás siendo demasiado duro con él, dijo Jace. Estoy seguro de que preferiría que murieras. En realidad, dijo Clary, creo que se quedó por mí. La mirada de Jace se dirigió rápidamente a ella con un destello dorado. ¿Por ti? Esperando otra cita caliente, ¿no? Clary se sintió ruborizarse. No, y nuestra cita no fue caliente. De hecho, ni siquiera fue una cita. De todas formas, ese no es el tema. Cuando entró en el salón, seguía tratando de conseguir que saliera con él al exterior de forma que pudiéramos hablar. Quería algo de mí, solo que no sé el qué. O tal vez solo te quería a ti, dijo Jace. Viendo la expresión de Clary, añadió. No de ese modo. Quiero decir que quizás él quería llevarte a Valentine. A Valentine no le importo yo, dijo Clary. Él siempre se ha interesado solo en ti. Algo parpadeó en el fondo de los ojos de Jace. ¿Es así como lo llamas? Su expresión era terriblemente sombría. Después de lo que pasó en la embarcación, él está interesado en ti, lo que significa que tienes que tener cuidado. Mucho cuidado.
De hecho, no te haría daño que pasara los próximos días dentro de casa. Puedes encerrarte en tu habitación como Isabel. No voy a hacer eso. Por supuesto que no, dijo Jace. Porque vives para torturarme, ¿no? No todo, Jace, gira en torno a ti, dijo Clary con furia. Posiblemente, dijo Jace. Pero tienes que admitir que la mayoría de las cosas sí. Clary contuvo las ganas de gritar. Simon aclaró la garganta. Hablando de Isabel, en lo que estábamos en cierto modo, pero pensé que debería mencionar esto antes de discutir realmente el ponerse en marcha. Creo que quizás debería ir a hablar con ella. ¿Tú? Dijo Alec. Y entonces, pareciendo ligeramente avergonzado por su propio hastío, añadió rápidamente. Es solo que ella ni siquiera salió de su cuarto por su familia. ¿Por qué saldría por ti? Quizás porque no soy familia, dijo Simon. Él estaba en pie con las manos en los bolsillos, los hombros hacia atrás. Más temprano, cuando Clary había estado sentada cerca de él, ella había visto que todavía tenía una delgada línea blanca circundando su cuello, donde Valentine había cortado su garganta, y las cicatrices de sus muñecas donde habían sido cortadas también. Su encuentro con el mundo de los cazadores de sombras le había cambiado, y no solo en su superficie o en su sangre. El cambio era más profundo que eso. Estaba erguido, con la cabeza alta y tomaba lo que fuera que Jace y Alec le lanzaran, y no parecía que le importara. El Simon que habría estado amedrentado por ellos, o quizás molesto por ellos, se había esfumado. Ella sintió un repentino dolor en el corazón y se dio cuenta con una sacudida de lo que era. Estaba echándole de menos, echando de menos a Simon como había sido. Creo que tendría que intentar que Isabel hablara conmigo, dijo Simon. Eso no puede hacer daño. Pero ya casi ha oscurecido, dijo Clary. Le dijimos a Luke y a Mattis que estaríamos de vuelta antes de que se pusiera el sol. Yo te acompañaré, dijo Jace. En cuanto a Simon, él puede volver a sí mismo en la oscuridad. ¿Puede, Simon? Por supuesto que puede, dijo Ale con indignación, como ansioso por arreglar su anterior desaire a Simon. Es un vampiro y... añadió. Acabo de darme cuenta ahora de que probablemente estás bromeando. No me importa. Simon sonrió. Clary abrió la boca para protestar otra vez, y la cerró. En parte porque estaba siendo, ella lo sabía, poco razonable. Y en parte porque había una mirada sobre el rostro de Jace mientras observaba más allá de ella. A Simon. Una mirada que la sorprendió hasta el silencio. Era diversión, pensó Clary, mezclada con gratitud y quizás, incluso, más sorprendente que nada, un poquito de respeto. Era corto el camino entre la nueva casa de los Lygood y la de Mattis. Clary deseó que fuera más largo. Ella no podía sacudirse la sensación de que todo momento que pasaba con Jace era de algún modo precioso y limitado, que estaban acercándose a un límite medio invisible que los separaría para siempre. Ella lo miró de reojo. Estaba mirando al frente, casi como si ella estuviera allí. La línea de su perfil era angulosa y bien definida en la luz mágica que iluminaba las calles. Su cabello ondulado contra su mejilla, no bastante oculta la cicatriz blanca sobre una de sus sienes donde había estado una marca. Ella podía ver una línea de metal brillando en su garganta, donde el anillo de los Morgenstern pendía de su cadena. Su mano izquierda estaba descubierta. Sus nudillos parecían ásperos. Así que realmente él se estaba curando como un mundano, como Alec le había pedido que hiciera. Ella temblaba. Jace le echó una mirada. ¿Tienes frío? Solo estaba pensando, dijo ella, que me sorprendió que Valentine fuera por el Inquisidor en vez de por Luke. El Inquisidor es un cazador de sombras, y Luke es un submundo. Punto a favor para que Valentine lo odie. Pero de alguna manera él le respeta, incluso aunque sea un submundo, dijo Jace, y Clary pensó en la mirada que Jace había dirigido a Simon antes, y luego trató de no pensar en ello. Odiaba pensar en Jace y Valentine como si fueran parecidos de alguna forma, incluso en una cosa tan trivial como una mirada. Luke está tratando que la clave cambie,
pensando en un nuevo rumbo. Eso es exactamente lo que hizo Valentine, aunque sus metas sean... bueno, no es lo mismo. Luke es un iconoclasta. Quiere el cambio. Para Valentine, el Inquisidor representa la vieja clave anquilosada que tanto odia. Y fueron amigos una vez, dijo Clary. Luke y Valentine. Las marcas de eso que una vez fue él, dijo Jace, y Clary pudo saber que estaba citando algo por su tono de voz medio burlona. Desafortunadamente no odias a nadie tanto realmente como a alguien que una vez te importó. Imagino que Valentine tiene algo especial planeado para Luke en el futuro, después de que asuma el mando. Pero él no asumirá el mando, dijo Clary, y cuando Jace no dijo nada, su voz se elevó. Él no ganaría, no puede. Él realmente no quiere la guerra, no entre cazadores de sombra y submundos. ¿Qué te hace pensar que los cazadores de sombras lucharán junto a los submundos? Dijo Jace y aún no la miraba. Ellos estaban caminando por la calle del canal, y él estaba fijándose en el agua, su mandíbula apretada. ¿Solo porque Luke así lo diga? Luke es un idealista. ¿Y por qué es eso algo malo? No lo es, solo que yo no lo soy, dijo Jace, y Clary sintió una punzada de frío en el corazón por el vacío de su voz. Desesperación, ira, odio. Hay cualidades demoníacas. Él está actuando de la manera que cree que debe actuar. Ellos habían llegado a la casa de Amatis. Clary se paró al pie de los escalones, volviendo el rostro hacia él. Tal vez, dijo ella, pero tampoco eres como él. Jay se sorprendió un poco ante eso, o quizá fue solo la firmeza en la voz de ella. Volvió la cabeza para mirarle en lo que sentía que era la primera vez desde que dejaron la casa de los Lygood. Clary, comenzó y se interrumpió, con una inspiración de aire. Hay sangre en tu manga. ¿Estás herida? Se acercó ella tomándole la muñeca en su mano. Clary miró hacia abajo y vio para su sorpresa que tenía razón. Había una mancha irregular escarlata sobre la manga derecha de su abrigo. Lo extraño era que estaba todavía de un rojo brillante. ¿No debería tener la sangre seca un color más oscuro? Ella frunció el ceño. No es mi sangre. Él se relajó ligeramente. El agarre sobre su muñeca se aflojó. ¿Es del Inquisidor? Ella sacudió la cabeza. En realidad creo que es de Sebastián. ¿Sangre de Sebastián? Sí, cuando entró en el salón la otra noche. Recuerdo que su cara estaba sangrando. Creo que Isabel debió arañarle, pero bueno. Yo le toqué la cara y me manché con su sangre. Miraba la mancha más de cerca. Pensé que Amatis había lavado el abrigo, pero supongo que no lo ha hecho. Ella esperaba que él la soltara entonces, pero en vez de eso él sostuvo su muñeca por más tiempo, examinando la sangre, antes de devolverle el brazo, aparentemente satisfecho. Gracias. Ella lo miró fijamente por un momento antes de sacudir la cabeza. No vas a decirme que viene eso, ¿verdad? No si tengo la oportunidad. Ella tiró del brazo con exasperación. Me voy adentro. Hasta luego. Ella se volvió y se dirigió escalones arriba hacia la puerta de entrada de Amatis. No había manera de que ella pudiera saber que en el momento en que se volvió, la sonrisa desapareció del rostro de Jace, o que él se quedó durante un largo rato en la oscuridad una vez que la puerta se cerró detrás de ella, haciendo guardia por ella, y girando un pequeño trozo de hilo una y otra vez entre sus dedos. «Isabel», dijo Simon. Le había llevado unos cuantos intentos encontrar su puerta, pero el grito de «¡Vete!», que había manado de detrás de esta, le convenció de que había hecho la elección correcta. «Isabel, déjame entrar». Hubo un golpetazo sordo, y la puerta retumbó ligeramente, como si Isabel le hubiera tirado algo, posiblemente un zapato. «No quiero hablar contigo ni con Clary. No quiero hablar con nadie. Déjame en paz, Simon». «Clary no está aquí», dijo Simon, «y no me voy a ir hasta que hable contigo». «¡Alec!», chilló Isabel. «¡Jace! ¡Hagan que se vaya!». Simon esperó. No había sonido en las escaleras. O Alex se había ido o se estaba haciendo el tonto.
No están aquí, Isabel, solo estoy yo. Hubo un silencio. Finalmente Isabel habló otra vez. Esta vez su voz vino de mucho más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la puerta. ¿Estás solo? Estoy solo, dijo Simon. La puerta dio un chasquido abriéndose. Isabel estaba allí en pie con una combinación negra, su cabello cayéndole largo y enmarañado sobre los hombros. Simon nunca la había visto así, descalza, con el pelo despeinado y sin maquillar. Puedes entrar. Él dio un paso junto a ella entrando en la habitación. A la luz que llegaba desde la puerta pudo ver que parecía, como habría dicho su madre, que un tornado había pasado por allí. La ropa estaba diseminada por el suelo en montones. Una bolsa de lona estaba abierta en el suelo como si hubiera explotado. El brillante látigo plateado dorado de Isabel colgaba de una de las esquinas de la cama. Un sujetador blanco de encaje en otra. Simon evitó mirarlo. Las cortinas estaban descorridas, las luces apagadas. Isabel se dejó caer en el borde de la cama y lo miraba con amarga diversión. Un vampiro ruborizado. ¿Quién lo habría dicho? Ella levantó la barbilla. Bueno, te he dejado pasar. ¿Qué quieres? A pesar de su mirada enfadada, Simon pensó que ella parecía más joven que de costumbre, con sus ojos enormes y negros en su blanco rostro contraído. Podía ver las blancas cicatrices que surcaban su piel suave, cubriendo los desnudos brazos, la espalda y la clavícula, incluso sus piernas. Si Clary continuaba siendo cazadora de sombras, pensó él, un día ella tendría este aspecto con cicatrices por todas partes. La idea no les disgustó como una vez habría hecho. Había algo en la manera en la que Isabel lucía las cicatrices, como si se sintiera orgullosa de ellas. Ella tenía algo en las manos, algo que estaba girando una y otra vez entre los dedos. Era algo pequeño que brillaba débilmente en la media luz. Él dudó por un momento que pudiera ser un pedacito de joya. Lo que le pasó a Max, dijo Simon, no fue culpa tuya. Ella no lo miraba. Miraba hacia abajo, al objeto en sus manos. ¿Sabes qué es esto? Dijo ella y lo levantó. Parecía ser un pequeño soldadito tallado en madera. Un cazador de sombras de juguete, se dio cuenta Simon, acabado con equipación pintada de negro. El brillo plateado que había notado era la pintura de la espadita que sostenía. Estaba casi desgastada. Era de Jace, dijo ella sin esperar a que él respondiera. Era el único juguete que tenía cuando vino de Idris. No lo sé, quizás una vez formó parte de una colección mayor. Creo que lo hizo él mismo, pero nunca habló mucho de eso. Solía llevarlo a todas partes con él cuando era pequeño, siempre en un bolsillo o donde fuera. Entonces, un día me di cuenta de que Max lo llevaba. Jace debía tener unos 13 años entonces. Simplemente se lo dio a Max, supongo, cuando fue demasiado mayor para tenerlo. Bueno, estaba en la mano de Max cuando lo encontraron. Parecía que lo había agarrado para resistir cuando él... Ella se interrumpió. El esfuerzo que estaba haciendo para no llorar era visible. Su boca estaba apretada en una mueca, como si estuviese retorciéndola deformada. Yo debería haber estado allí protegiéndole. Debería haber estado allí para que él sobreviviese, y no un estúpido muñequito de madera. Ella lo lanzó sobre la cama. Sus ojos estaban brillando. «Estabas inconsciente», protestó Simon. «Casi te mueres, Sissy. No había nada que pudieras haber hecho». Isabel sacudió la cabeza, su pelo enredado rebotando sobre los hombros. Ella parecía feroz y salvaje. «¿Qué sabes tú de eso?», exigió ella. «¿Sabías que Max vino hasta nosotros la noche en que murió y nos dijo que había visto a alguien subiendo a las Torres Demonio y yo le dije que estaba soñando y que se fuera? Y él tenía razón. Apuesto que fue ese cabrón de Sebastián, subiendo a la torre para poder desactivar las protecciones, y que Sebastián le mató para que no pudiera decirle a nadie lo que había visto. Si tan siquiera le hubiera escuchado, tomado un segundo para escuchar, no habría ocurrido».
No había manera de que pudiera saberlo, dijo Simon. Y en cuanto a Sebastián, él no es en realidad el primo de los Penhallow. Los ha engañado a todos. Isabel no parecía sorprendida. Lo sé, dijo ella. Te oí hablar con Alec y Jace. Estaba escuchando desde la parte superior de las escaleras. ¿Estabas fisgoneando? Ella se encogió de hombros. Hasta la parte en la que dijiste que ibas a venir a hablar conmigo. Entonces volví aquí. No me sentía con ánimos para verte. Ella la miró de soslayo. Aunque te reconoceré algo. Eres insistente. Mira, Isabel. Simon dio un paso hacia el frente. Fue extraña y repentinamente consciente del hecho de que no estaba muy vestida, así que se contuvo de poner la mano sobre su hombro o hacer nada abiertamente tranquilizador. Cuando mi padre murió, yo sabía que no era culpa mía, pero aún así seguía pensando una y otra vez en todas las cosas que debería haber hecho, que debería haber dicho antes de que él muriera. Sí, bueno, esto es culpa mía, dijo Isabel. Y lo que yo debería haber hecho era escuchar. Y lo que todavía puedo hacer es localizar al hijo de que ha hecho esto y matarlo. No estoy seguro de que eso ayude. ¿Cómo lo sabes?, exigió ella. ¿Encontraste a la persona responsable de la muerte de tu padre y lo mataste? Mi padre tuvo un ataque al corazón, dijo Simon. Así que no. Entonces no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Isabel levantó la barbilla y le miró directamente. Ven aquí. ¿Qué? Ella le hizo una seña imperiosamente con el dedo índice. Ven aquí, Simon. A regañadientes, él fue hacia ella. Apenas estaba escaso medio metro cuando ella le agarró por la parte delantera de la camisa, tirando de él hacia ella. Sus rostros estaban separados por centímetros. Él podía ver cómo la piel bajo sus ojos brillaba con las marcas de lágrimas recientes. ¿Sabes lo que realmente necesito ahora mismo?, dijo ella articulando cada palabra con claridad. Dijo Simon. No. Ser distraída, dijo ella, y con medio giro lo tiró a la fuerza sobre la cama a su lado. Aterrizó sobre la espalda en medio de una maraña de montones de ropa. Isabel, protestó Simon débilmente, ¿de verdad crees que esto va a hacerte sentir algo mejor? Confía en mí, dijo Isabel situando una mano sobre su pecho, justo sobre su corazón sin latido. Ya me siento mejor. Clary estaba echada en la cama sin dormir, mirando hacia arriba el único parche de luz de luna mientras éste se abría camino por el techo. Sus nervios todavía estaban demasiado tensados por los acontecimientos del día como para que ella durmiera. Y no ayudaba que Simon no hubiera regresado antes de la cena, o después de ella. Finalmente, ella le expresó su preocupación a Luke, que agarró su abrigo y se dirigió a casa de los Lygood. Él había vuelto con aspecto divertido. Simon está muy bien, Clary, dijo él. Vete a la cama. Y entonces se fue otra vez, con Amatis, a otra de sus interminables reuniones en el Salón de los Acuerdos. Ella se preguntó si alguien habría limpiado la sangre del inquisidor. Con nada más que hacer, se fue a la cama, pero dormir seguía estando obstinadamente fuera de su alcance. Clary seguía viendo a Valentine en su cabeza, metiendo la mano en el interior del inquisidor y arrancando su corazón. La forma en la que él se había vuelto hacia ella y dijo: ¿mantendrías tu boca cerrada por el bien de tu hermano, sino por el tuyo propio? Por encima de todo, los secretos que había sabido por Ituliel pendían como un peso sobre su pecho, y bajo todas esas preocupaciones estaba el miedo, constante como el latido de un corazón, de que su madre muriera. ¿Dónde estaba Magnus? Hubo un sonido de crujido junto a las cortinas, y una repentina estela de luz de luna manó dentro de la habitación. Clary se irguió en la cama, rebuscando el cuchillo seráfico que había guardado en la mesita de noche. Todo va bien. Una mano cayó sobre la suya. Una mano delgada, con cicatrices y familiar. Soy yo. Clary respiraba con fuerza y él apartó la mano. Jace, dijo ella.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué va mal? Por un momento él no respondió, y ella se giró para mirarlo, apartando la ropa de la cama de su alrededor. Se sintió ruborizada, sumamente consciente del hecho de que solo llevaba la parte de abajo del pijama y una ligerísima camisola. Y entonces ella vio su expresión y su vergüenza se desvaneció. Él estaba junto a la cabecera de su cama, llevando todavía sus ropas blancas de duelo, y no había nada ligero, sarcástico, distante en la forma en la que él estaba mirando desde arriba. Estaba muy pálido y sus ojos parecían angustiados y casi negros por la tensión. ¿Estás bien? No lo sé, dijo él con la manera aturdida de alguien que acaba de despertarse de un sueño. No iba a venir aquí. He estado vagando toda la noche. No podía dormir. Y me encontré caminando hacia aquí, hacia ti. Ella se sentó más recta, dejando caer la ropa de la cama por debajo de su cadera. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Ha ocurrido algo?, preguntó ella, e inmediatamente se sintió estúpida. ¿Qué no había ocurrido? Jay, sin embargo, apenas pareció oír la pregunta. Tenía que verte, dijo él, en mayor parte para sí mismo. Sé que no debería, pero tenía que hacerlo. Bueno, siéntate entonces, dijo ella encogiendo las piernas para hacer espacio para que él se sentara en el borde de la cama. ¿Por qué me estás volviendo loca? ¿Estás seguro de que no ha pasado nada? No he dicho que no haya pasado nada. Él se sentó en la cama, orientado hacia ella. Estaba tan suficientemente cerca que ella podría haberse inclinado hacia adelante y besarle. A ella el pecho se le encogió. ¿Hay malas noticias? ¿Están todos...? No es malo, dijo Jace. Y no son noticias. Es lo opuesto a una noticia. Es algo que siempre he sabido, y tú probablemente también sabes. Dios sabe que lo he ocultado tanto. Sus ojos escanearon su rostro, lentamente, como si quisiera memorizarlo. Lo que ha pasado, dijo él y vaciló. Es que me he dado cuenta de algo. Jace, susurró ella de repente, y por alguna razón que no pude identificar, tenía miedo de lo que él fuera a decir. Jace, no tienes que... Estaba intentando ir a algún sitio, dijo Jace, pero seguía dirigiéndome hacia aquí. No podía parar de andar, no podía parar de pensar. En la primera vez que te vi, y cómo después de eso no podía olvidarte. Quería, pero no podía detenerme a mí mismo. Obligué a Hodge a que me dejara ser quien fuera a encontrarte y traerte al instituto. E incluso luego en esa estúpida cafetería, cuando te vi sentada en ese sofá con Simon. Incluso entonces eso me hizo sentirme mal. Yo debería haber sido el que estuviera sentado contigo, el que te hiciera reír así. No podía deshacerme de esa sensación. Que debía haber sido yo. Y cuanto más te conocía, más lo sentía. Nunca había estado así antes. Siempre que había querido una chica, después de llegar a conocerla ya no la quería. Pero contigo el sentimiento solo se hacía más y más fuerte hasta esa noche cuando apareciste en Renwick y lo supe. Y entonces al descubrir que la razón por la que me sentía así, como que tú eras alguna parte de mí que había perdido y que ni siquiera sabía que me faltaba hasta que te vi de nuevo, que la razón era que tú eras mi hermana, parecía algún tipo de broma cósmica, como si Dios estuviera escupiendo sobre mí. Ni siquiera sé por qué. Por pensar que realmente podía conseguir tenerte, que merecía algo así, ser así de feliz. No podía imaginar qué era lo que había hecho para que estuviese siendo castigado. Si tú estás siendo castigado, dijo Clary, entonces yo también. Porque todas esas cosas que sentiste, yo también las sentí. Pero no podemos... Tenemos que parar de sentir de esta manera porque es nuestra única oportunidad. Las manos de Jace estaban apretadas a los lados. ¿Nuestra única oportunidad de qué? De estar juntos de alguna manera. Porque si no, nunca podremos estar cerca el uno del otro, ni siquiera en la misma habitación. Y yo no podría soportar eso. Prefiero tenerte en mi vida aunque sea como un hermano a no tenerte en absoluto.
Y se supone que yo debo sentarme mientras tú sales con chicos, te enamoras de alguien más, te casas. Su voz se tensó. Y mientras tanto yo me moriré un poquito más cada día mirando. No, entonces no te importará, dijo ella preguntándose mientras lo decía si podría soportar la idea de un Jace al que no le importara. Ella no había pensado tanto en el futuro como él, y cuando intentó imaginar verlo enamorado de otra, casado con otra, no pudo ni siquiera imaginarlo. No podía imaginar nada más que un negro túnel vacío que se extendía frente a ella para siempre. Por favor, si no decimos nada, si solo fingimos... No hay nada que fingir, dijo él con absoluta claridad. Te amo, y te amaré hasta el día que me muera. Y si hay una vida después de eso, te amaré también entonces. Ella contuvo la respiración. Él lo había dicho, las palabras de las que no había vuelta atrás. Ella luchó por dar una respuesta, pero no vino ninguna. Y sé que piensas que solo quiero estar contigo para demostrarme a mí mismo lo monstruoso que soy, dijo él. Y quizás sea un monstruo, no sé la respuesta a eso. Pero lo que sí sé es que, aunque haya sangre de demonio dentro de mí, hay sangre humana dentro de mí también. Y no podría amarte como lo hago si no fuera al menos un poquito humano. Porque los demonios quieren, pero no aman. Y yo... Él se puso en pie entonces, con una especie de violencia repentina, y cruzó la habitación hacia la ventana. Parecía perdido, tan perdido como lo estuvo en el gran salón en pie frente al cuerpo de Max. ¿Jace? Dijo Clary alarmada, y cuando él no respondió, ella se deslizó sobre los pies y fue hacia él, poniendo la mano sobre su brazo. Él continuó mirando por la ventana. El reflejo de ambos en el cristal era casi transparente. Perfiles fantasmales de un muchacho alto y una chica más pequeña. Su mano abrazando con preocupación su manga. ¿Qué va mal? No debería haberte dicho eso, dijo él sin mirarla. Lo siento, probablemente era demasiado para ser asimilado. Parecías tan impresionada. La tensión subyacente en su voz era un cable con corriente. Lo estaba, dijo ella. He pasado los últimos días preguntándome si me odiabas. Y luego, te vi esta noche y estuve bastante segura de que lo hacías. ¿Odiarte? Hizo de eco él, pareciendo desconcertado. Entonces él extendió la mano y le tocó el rostro, suavemente, solo las puntas de los dedos contra su piel. Te he dicho que no podía dormir. Mañana en la medianoche estaremos en guerra o bajo el gobierno de Valentine. Esta podría ser la última noche de nuestras vidas. La última todavía casi normal. La última noche en la que nos iremos a dormir y despertaremos como siempre lo hemos hecho. Y todo en lo que podía pensar era que quería pasarlo contigo. Un latido dio un brinco en el corazón de ella. Jace. No me refería a eso, dijo él. No te tocaré, no si tú no quieres que lo haga. Sé que está mal, Dios, que está mal de todas las formas posibles. Pero solo quiero acostarme contigo y despertar contigo. Solo una vez, solo por una vez en mi vida. Había desesperación en su voz. Es solo esta noche. En el gran orden de las cosas, ¿cuánto puede importar una noche? Porque pienso en cómo nos sentiremos por la mañana. Pienso cuán peor será fingir que no significamos nada el uno para el otro frente a todos los demás después de pasar la noche juntos. Incluso aunque todo lo que hagamos sea dormir. Es como tomar solo un poquito de una droga. Solo te hace querer más. Pero ese era el porqué de que le hubiera dicho lo que le había dicho, se dio cuenta ella. Porque no era verdad, no para él. No había nada que pudiera hacerlo peor, así como no había nada que pudiera hacerlo mejor. Lo que él sentía era tan definitivo como una cadena perpetua. ¿Y podía ella decir en realidad que era muy diferente para ella? E incluso si esperaba que pudiera ser, incluso si esperaba que pudiera algún día ser persuadida por el tiempo, la razón o el desgaste gradual de no sentir ya de esa manera, no importaba. No había nada que ella hubiera querido más en su vida alguna vez de lo que quería esta noche con Jace. Cierra las cortinas entonces antes de venir a la cama, dijo ella.
No puedo dormir con tanta luz en la habitación. El aspecto que bañó su rostro era de pura incredulidad. Realmente él no había esperado que ella dijera así, se dio cuenta Clary con sorpresa. Y un momento después él había agarrado y abrazado contra sí, su rostro enterrado en el cabello de ella, todavía revuelto de dormir. Clary, ven a la cama, dijo ella suavemente. Es tarde. Ella se apartó de él y volvió a la cama, gateando sobre ésta y subiendo las mantas hasta su cintura. De algún modo, mirándole así, ella podía imaginar que las cosas fueran diferentes, que hubieran pasado muchos años desde ese momento y que ellos hubieran estado juntos tanto tiempo que hubieran hecho eso cientos de veces, que cada noche les perteneciera y no solo esta. Apoyó la barbilla sobre las manos y le observó mientras él extendía la mano para correr las cortinas y, luego, bajaba la cremallera de su chaqueta blanca y la colgaba sobre el respaldo de la silla. Llevaba debajo una camiseta gris pálido, y las marcas que abrazaban sus brazos desnudos brillaban oscuramente mientras desabrochaba su cinturón con las armas y lo tendía en el suelo. Se desabrochó los cordones de las botas y se las sacó mientras iba hacia la cama, y se tendió con mucho cuidado al lado de Clary, echado sobre la espalda. Él giró la cabeza para mirarla. Una luz muy escasa se filtraba en la habitación por el borde de las cortinas, justo la suficiente para que ella viera el contorno de su rostro y el brillo destellante de sus ojos. Buenas noches, Clary, dijo él. Sus manos estaban tendidas planas a cada lado de él, sus brazos a los lados. Él apenas parecía respirar. No estaba segura de que ella misma estuviera respirando. Ella deslizó su propia mano a través de las sábanas, justo lo suficientemente lejos para que sus dedos se tocaran. Tan ligeramente que probablemente ella apenas habría sido consciente de estar tocando a alguien si no hubiera sido a Jace. Mientras pasaba, las terminaciones nerviosas de las yemas de sus dedos pinchaban suavemente como si las estuviera sosteniendo sobre un pequeño fuego. Ella le sintió tenso a su lado y luego se relajó. Él tenía los ojos cerrados y las pestañas arrojaban sombras contra la curva de sus pómulos. Su boca se curvó en una sonrisa como si sintiera que ella le estaba mirando. Y ella se preguntó qué aspecto tendría por la mañana, con el pelo despeinado y surcos bajo los ojos por el sueño. A pesar de todo, ese pensamiento le produjo una sacudida de felicidad. Ella enlazó los dedos a través de los suyos. «Buenas noches», susurró ella. Con las manos entrelazadas como niños en un cuento de hadas, ella se durmió a su lado en la oscuridad.